Bueno, hermanos amados, antes de que podamos platicar, conversar un poquito acerca de la palabra, eh, quiero comentarle, hermano, que estamos a su disposición. A usted que es o no es de la congregación, usted con toda confianza puede enviarnos un mensaje a este perfil de Facebook. Si usted necesita alguna consejería pastoral, si usted tiene algún tipo de necesidad, con toda confianza háganoslo saber y vamos a buscar la manera de edificarles, vamos a buscar la manera de ayudarles, de estar ahí con ustedes apoyándoles. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando un poquito acerca de las razones para buscar a Dios. Hablábamos que aunque hay demasiadas razones por las cuales usted y yo tendríamos que buscar a Dios, hablamos solamente de 5 de ellas. Hablamos que es bueno y que es necesario buscar a Dios porque hay muchas razones para ello. Yo les comentaba la semana pasada que hay una frase muy repetitiva, ya suena muy repetitivo cuando alguien te dice busca a Dios o acércate a Dios. Y comúnmente esta frase nos la dicen personas, aunque no sean, aunque no profesen ningún tipo de religión específicamente, sino que esta frase de busca a Dios o acércate a Dios es algo que todos como seres humanos a veces nombramos porque sabemos que podemos recurrir lastimosamente o lamentablemente a veces como última opción, pero sabemos, todos somos conscientes que podemos recurrir a buscar a Dios y que Dios siempre va a estar ahí para atendernos. Y esa es una realidad, esa es una verdad. Pero hablábamos la semana pasada que dentro de tantas razones por las cuales es bueno buscar y acercarse a Dios, hablábamos que porque a la luz de la palabra veíamos que es bueno porque Dios nos ama. Veíamos también con fundamento bíblico que Dios tiene, que es bueno buscar a Dios porque tiene un propósito para nuestra vida. No solo Dios nos llama o nos busca o nos atrae solamente para amarnos o para revelarnos ese gran amor que Él tiene, sino porque aún Él tiene planes de bienestar, dice la palabra de Dios. Él tiene objetivos para usted y para mí que son buenos, que son de bienestar. Otra de las razones que veíamos la semana pasada para buscar a Dios, por buscar a Dios, es que Él quiere bendecirnos. Y cuando hablamos de que Dios quiere bendecirnos, hablábamos que la bendición de Dios es mucho más allá que recibir beneficios materiales o buenas finanzas. La bendición de Dios es tener el favor de Dios de tu lado. Es tener el favor de Dios cuando tú lo necesitas en los problemas matrimoniales, en los problemas financieros, por supuesto, en los problemas con tus hijos, con tu esposo, en los problemas en el trabajo incluso. Pero que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Otro de las razones por las cuales nosotros tenemos que buscar a Dios, veíamos la semana pasada, es porque Dios quiere guiarnos. Dios quiere traer guianza a nuestra vida. A veces nosotros como que tenemos, ¿verdad? Puede que tengamos ya la vida planificada, tengamos planes, tengamos proyectos, nos vemos en 5 o 10 años, estamos proyectando tener algún tipo de vida con cierta calidad humana, pero a veces, muchas veces esos planes no suceden, eso no se da. Esto no importa si es por las finanzas o porque no te apoyaron tus padres o porque no funcionó el matrimonio como tú esperabas, etc. Sin embargo, veíamos que Dios quiere darnos guianza y esa es una de las razones o de los beneficios que el ser humano recibe cuando se acerca a Dios. Y el último punto que veíamos la semana pasada entre las razones por las cuales necesitamos usted y yo buscar a Dios es porque Él es la verdad. A diferencia de las religiones, Dios no dice tener la verdad. Dios no dice lo que diría cualquier persona que sea religiosa. Si usted le pregunta quién tiene la verdad, cada uno defiende su postura de verdad. Sin embargo, Dios no dice tener la verdad. Jesucristo mismo dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, yo quisiera en este momento que usted está acá con nosotros, que pudiéramos hablar un poquito acerca de todo esto, pero más a profundidad, y quiero hacerlo en base a la palabra del Señor, por supuesto. Pero quiero hablar hoy un poquito acerca de la importancia de leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Sabe que la Biblia tiene todo tipo de temas. La Biblia, no quisiera hablarle hoy un tanto con principios teológicos, porque yo creo que muchos sabemos cuántos libros tiene la Biblia, que está dividida en diferentes grupos, etc. Sin embargo, hoy quiero hablar de la importancia que tiene el leer la Biblia. ¿Por qué usted y yo tenemos que escudriñar la palabra del Señor? Y lo primero que quiero decirles es que la Biblia dice
que todo puede pasar, que todo va a pasar. Quiero decirle algo, estos tiempos, esto que estamos viviendo ahora con esta pandemia a nivel global, esto está marcando la historia. Hay sucesos que pueden haber pasado años antes, pero este suceso que a usted y a mí nos tocó vivir no va a ser algo fácil de olvidar. Esto va a marcar la historia. Pero puede, sin embargo, todo esto ser olvidado en algún tiempo, en algún momento. Todos nosotros en algún momento, aunque querramos dejar un legado, podemos ser aplaudidos mientras vivamos, podemos ser admirados y glorificados incluso mientras vivamos. Pero cuando morimos, pasamos a hacer eso, pasamos a hacer historia. Sin embargo, la palabra de Dios es algo que no pasa de moda, porque Dios es el principio y Él es el final. La palabra de Dios es algo que no es caduco, es infalible, es algo que no tiene fallas. Pero yo quisiera hablarle de la importancia de la lectura de la Biblia. Mire, solamente para empezar, se dice que la lectura es el mejor ejercicio para la mente. Se dice también que la lectura es la mejor práctica que ayuda a nuestra mente. El estar leyendo es un ejercicio y es la mejor práctica que usted y yo tenemos para estar trabajando nuestra mente. Sin embargo, al leer la Biblia no podemos leerla, o no es como leer alguna revista o como leer algún libro de filosofía o de principios humanos o literales. No, leer la Biblia es mucho más que eso. Leer la Biblia es algo con más relevancia de lo que se cree. Le quiero explicar por qué, y de una manera sencilla. Porque cuando nosotros leemos la Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está presente. Entienda esto, lo quiero repetir una vez más. La Biblia es el único libro que cuando usted lo abre y lo lee, su autor está presente cuando tú empiezas a leer la Biblia. Entonces, esto es impresionante porque cuando cada uno de nosotros abrimos la palabra de Dios, abrimos la Biblia, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas y Dios mismo empieza a hablar por medio del contexto. Y mucho más cuando miramos y el Espíritu Santo nos da la revelación de la palabra y dejamos de ver solamente el contexto o de ver solamente las palabras y el Espíritu Santo nos empieza a dar la revelación. Y eso es lo más maravilloso. Sin embargo, yo quisiera en este momento darle algunos puntos de lo importante. ¿Por qué es importante que usted y yo leamos la palabra, que es la palabra de Dios? La Biblia es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Si usted a veces pudiera decir, bueno, a mí me encantaría que Dios me hablara, quiero decirle algo, la mejor manera en la que Dios a ti y a mí nos puede hablar es leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Mucho más incluso que buenos predicadores, mucho más que buenos consejeros, que buenos psicólogos. Yo quiero decirte en este momento que una Biblia habla más y mejor que muchos predicadores juntos, porque es la palabra de Dios. Entonces yo quisiera que me acompañaras, por favor. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla en el libro de Salmos, capítulo 119. Quisiera leer 2 versículos de este capítulo que es largo. Pero en el libro de Salmos, capítulo 119, el versículo 130 en adelante dice lo siguiente. Mira lo que dice la palabra de Dios y es impresionante. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y mira el versículo 33 lo que dice, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces lo primero que yo quiero que en esta noche pudiéramos juntos analizar y reflexionar es que la palabra del Señor a usted y a mí nos va a servir para saber hacia dónde nos estamos encaminando, para saber a dónde vamos. Dice el versículo 33, o 133, perdón, ordena mis pasos con tu palabra. Entonces la Biblia, la palabra de Dios a usted y a mí nos va a traer un orden de lo que estamos haciendo, un orden de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Sabe que hay una parte de la Biblia que es impresionante a base de lo que estamos hablando, y el Salmo 119, ahí mismo en el versículo 105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero lo impresionante es lo siguiente: lámpara es, dice, a mis pies tu palabra. Entonces esto habla de algo bien interesante, que la palabra de Dios nos va a dar luz para saber cómo conducirnos, para saber en dónde vamos a caminar, cómo vamos a caminar.
la palabra de Dios, más que para tenerla en nuestra mente o en nuestra cabeza grabada, es para vivirla. No importa qué tanto sepamos de Biblia, sino que realmente lo que sabemos estemos aplicándolo. Sabe que es bueno aprender de la palabra de Dios, es bueno leer la Biblia, es bueno profundizar en ella y muchísimo más estudiarla para entender el contexto de todo lo que estamos leyendo, pero muchísimo más importante es vivirla, es vivir y aplicar todo lo que Dios nos revela y nos permite ver por medio de su palabra. La Biblia nos da dirección, nos da la dirección correcta. Entonces, lo primero que estamos hablando en esta noche usted y yo es que nos es necesario leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Nos es necesario leer la palabra de Dios para saber hacia dónde nos estamos encaminando. Nos es necesario leer la palabra de Dios para que el Señor empiece a guiar nuestros pasos, porque dice la Biblia que su palabra para nosotros es luz y es lámpara a nuestros pies. Va a traer luz sobre cada uno de los pasos que estemos dando y estaremos encaminándonos a eso que aprendíamos la semana pasada, a los planes y objetivos de bien que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? La semana pasada aprendimos y vimos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, que dice la Biblia que Dios para ti, para mí, tiene planes y planes de bienestar. Pero tú y yo no los podemos recibir si no estamos viviendo de acuerdo a su palabra. Entonces, mientras más tú y yo leemos, estudiamos la palabra y caminamos sobre los ángulos que la palabra de Dios nos presenta, vamos a llegar a ese proceso, a esos planes de bienestar que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Ahora, hace un momento yo te comentaba que la palabra de Dios, que la Biblia, es un libro que tiene de muchos temas. Yo podría atreverme a decirte que la Biblia habla absolutamente de todo, de cómo tenemos que tratar con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, a nuestras mascotas, a nuestros animales. La Biblia habla cómo tratar con los enemigos, qué actitud tenemos que tomar con nuestros gobiernos, entre otros muchos temas. La palabra de Dios tiene de todo para que tú y yo podamos aprender. Es nuestro manual que Cristo y que el Padre dejó para nosotros, para nuestro vivir. Pero quiero decirte algo más. La palabra de Dios a ti y a mí nos hace ser sabios, nos da sabiduría. Mira lo que dice el Salmos capítulo 19, versículo 7. Dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces esto es bien impresionante, porque aquel que puede leer la palabra del Señor, aquel que puede escudriñar la palabra de Dios y que podemos pasar tiempo en intimidad con el Señor leyendo, escudriñando y estudiando su palabra, quiero decirte algo: la palabra de Dios hace sabio a aquel que es sencillo. La sabiduría de lo alto es muchísimo más que la sabiduría terrenal. Quiero comentarte algo más. Que cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, no solo aprendemos buenos modales o ser mejores personas, sino aprendemos una cultura del reino, aprendemos una sabiduría celestial. Y es necesario que tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, leamos y escudriñemos la palabra, la Biblia, porque tú y yo tenemos que aprender la cultura del reino, de lo que vamos a vivir en nuestra vida que viene después de esta vida que estamos viviendo ahora. Por eso es la necesidad que tú y yo tenemos de estudiar y de escudriñar las Escrituras. Pero mira lo que dice la palabra de Dios también en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esa es otra parte, otra razón por las cuales tú y yo tenemos que estudiar las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Tú puedes tener mucha literatura de filosofía o de cualquier otro tipo, pero si tú ignoras la Biblia, si tú ignoras de la palabra de Dios, tú vas a entender todo lo que se mueve en esta atmósfera terrenal, pero vas a ignorar lo sobrenatural, vas a ignorar esto que dice la palabra de Dios, las cosas espirituales, porque la Biblia claramente dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no las percibe porque no se está adentrando a este libro
que es muchísimo más que solamente literatura. Es la palabra de Dios. Es la revelación del Espíritu Santo para ti y para mí en estos tiempos. Por eso es necesario que tú y yo leamos la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra, no importa cuán sencillos, cuán humildes seamos tú y yo, no importa cuánto sabemos o no, cuánto tenemos o no, la palabra de Dios dice que Él hace sabio a aquel que es sencillo, aquel que guarda sus estatutos, aquel que escudriña, que se mete a la palabra del Señor. Nosotros también a veces, como cristianos o como personas, yo le comentaba hace un momento que tenemos aparentemente la vida planificada, ¿verdad? Nos proponemos metas, nos proponemos objetivos. Usted y yo a veces pensamos y decimos, bueno, yo creo que en 5 años voy a estar mejor. Yo creo que en 10 años voy a estar ejerciendo mi carrera que tal vez ahora estoy estudiando. O yo voy a tener el negocio ese que estoy emprendiendo ahora. Pero a veces las cosas no salen como esperábamos, porque pueden ocurrir tantas cosas en esta vida. La realidad es que la vida, dice la Biblia, que viene con su propio afán también. Pero la palabra del Señor trae algo más. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 la Biblia dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y escuche esto: porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, miren lo interesante de la palabra del Señor. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios también nos da éxito. Entonces, yo quiero decirte algo hoy de acuerdo a lo que estamos leyendo. Si tú te has propuesto diferentes objetivos, si tú estás, ahora eres joven tal vez, si tú estás proyectando en determinado momento terminar una carrera, tener una familia o emprender un negocio, o tal vez usted que es padre de familia, que está pensando en emprender un nuevo negocio o un nuevo empleo, que está emprendiendo algo, no importa cuál sea tu situación, si tú estás intentando emprender algo nuevo, quiero decirte algo: la palabra de Dios es necesaria para ti y para mí, porque la palabra de Dios dice que la palabra del Señor es para meditar, es para guardar, y cuando tú y yo la meditamos y la hacemos, ¿qué dice este versículo? Mira lo que dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, número 1, meditarás en él. Número 2, para que guardes y hagas, número 3, conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hay 3 cosas que tenemos que hacer con la Biblia. Número 1, meditar. Número 2, guardarla, atesorarla. Y número 3, ponerla en práctica. Y si ustedes y yo ponemos en práctica, si trabajamos en estos 3 puntos, mira lo que sigue diciendo el versículo 8 de Josué capítulo 1. Porque hasta entonces, si tú haces estas 3 cosas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿puedes ver cómo es de maravillosa la palabra del Señor? Por eso es necesario, hermanos amados, por eso es necesario, hermanos, hermanas, amigos, que tú y yo podamos realmente estar escudriñando y estar estudiando la palabra del Señor. Ahora hay algo más que yo quisiera comentar en este punto. Lamentablemente en estos últimos tiempos he estado hablando acerca de algunos principios que son erróneos y uno de ellos que más ha sido abundante en los medios de las redes sociales y en otras muchas maneras en las que tú puedes recibir el mensaje es que Dios te hace próspero, que Dios te provee todo lo que necesitas. En estos últimos tiempos es muy fácil decir que si tú buscas a Dios, Dios te va a hacer rico y te va a arreglar la vida, pero eso es completamente falso. Pero tú tal vez podrías decir, bueno, pastor, ¿pero cómo? A lo mejor se está contradiciendo porque me acabas de decir que si yo medito, que si yo lo guardo y que si yo lo hago, Dios va a hacer que yo cumpla todo. Sí, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La realidad es que cuando tú y yo como seres humanos hagamos nuestra parte, el resto lo va a hacer Él. Dios no va a ser un genio que sale de una lámpara y tú pides un deseo y Él lo cumple. Dios no es así. Tú y yo, para recibir los beneficios del reino de Dios, tenemos que cumplir con los preceptos de ese reino de Dios. Y uno de esos principios con los cuales tenemos que cumplir es este: de estudiar la palabra, de meditar la palabra.
de guardarla, de atesorarla en nuestros corazones, de hacerla, de cumplirla. Y entonces dice la palabra del Señor, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, yo le decía hace un momento, bueno, esto es para todos los que estamos pensando en emprender algo, a todos los que estamos pensando que nos proyectamos en 5 o 10 años, ¿verdad? Pero ahora quiero hablar con todos aquellos que no les está yendo bien. Aquellos que hace 5 o 10 años proyectaron algo y que se dieron cuenta que no sucedió. Con todos aquellos que ahora están frustrados, que puede que estén en bancarrota, si lo podemos decir de esa manera. Y aquí no hablo de tus finanzas o de emprender un negocio solamente, sino ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la relación con tu esposa o con tu esposo? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación en casa o en el trabajo? Tal vez las cosas no están bien, pero a la luz de la palabra vemos que dice que si tú haces estas 3 cosas, si tú meditas en la palabra de Dios, si tú guardas la palabra de Dios, si tú vives la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esto es impresionante. Mira, lo que está sucediendo ahorita con esto que estamos platicando es que Dios mismo nos está hablando y nos está dando la oportunidad para que las cosas nos salgan bien. Así es que si tienes ahí al lado a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a alguien, voltea a verlo y dile, bueno, ahí está la clave para que las cosas nos salgan bien. Si las cosas no están bien en casa, si las cosas no están bien en nuestro matrimonio, bueno, leamos la palabra de Dios, atesorémosla en nuestro corazón, empecemos a vivirla y entonces todas las cosas nos saldrán bien. Porque eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay algo más. La Biblia, la palabra de Dios también nos da, yo les comentaba hace un momento, para nosotros los hijos de Dios, la Biblia es un manual. Y mira lo que dice la palabra de Dios una vez más en el Salmo 119, capítulo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lo leo una vez más. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces fíjate lo interesante, que la palabra de Dios no solamente nos ayuda para lo que hemos hablado, para que las cosas nos salgan bien, sino para limpiar nuestro camino, para limpiar todo aquello que nos estorba. Sabes que yo creo, tal vez alguno de los que nos están viendo, tal vez tú en casita, tal vez no estás en vivo y estás viendo este video después de cierto tiempo, pero tal vez hay algo con lo que tú has estado batallando. Tal vez hay algo a lo que tú has tratado y has hecho todo lo que has intentado y no te ha funcionado para cambiar eso que te ha costado tanto. Pero la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿con qué vas a limpiar tú eso que te estorba? Tú vas caminando, tú vas en un proceso, tú vas en un trayecto, traes una vida, no sé cuántos años tienes, pero tal vez hay un obstáculo, tal vez hay algo que te está estorbando para continuar. Tal vez estás estancado, tal vez tú puedes decir en este momento, bueno pastor, yo voy bien en esta área, yo estoy trabajando aquí, me va bien, estoy sirviendo, estoy caminando y veo que estoy creciendo, pero hay esto que me estorba, hay esto que se interpuso en mi camino y no puedo avanzar. Bueno, la palabra de Dios dice que el camino del joven se limpia con guardar la palabra de Dios. Ahora tal vez dirás, bueno, pero yo no soy joven, pero quítale esa palabra joven. Reflexiona un poquito, ve el contexto de lo que está hablando. No leas solo este versículo, lee el contexto del capítulo 119 y te darás cuenta que no necesitas ser joven para que la palabra de Dios quite ese estorbo de tu camino y tú puedas lograr el objetivo. Ahora, acá no estoy hablando del objetivo de empoderarte. Yo no quiero lanzar una palabra, decir, sí, todo lo puedes, propóntelo y lo vas a lograr. No. Yo hablo de que aquello que te estorba, aquello que tanto te ha costado y que por eso tal vez estás lastimando a tu esposa, o estás lastimando a tus hijos, o está afectando a tu empleo, está afectándote a ti mismo, porque tal vez te ves al espejo y dices, bueno, yo creo que todo iba bien, pero este problema que tengo o esto que me cuesta cambiar, ese es mi defecto, eso es lo que me está arruinando, eso es lo que me está deteniendo para lograr lo que Dios quiere conmigo. Bueno, la palabra de Dios dice que si tú guardas su palabra, tu camino empezará a limpiarse. Entonces mira lo que es la palabra de Dios, que es tan interesante. En el libro ahí mismo de Salmo 119, versículo 33 al 35 dice lo siguiente: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ahora mira que acá hay algo interesante también.
La palabra de Dios, hace rato veíamos que es para verla, para estudiarla, para atesorarla, pero también para cumplirla. Y acá en esta parte de la Biblia hay una vez más esta confirmación. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Ahora esto es bien importante porque cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento de lo que estamos leyendo. Sabes que a muchas personas, a mí me pasó, yo quiero contártelo como testimonio, a mí me pasó por mucho tiempo que cuando yo quería estudiar la palabra de Dios, que cuando yo quería leer la Biblia, me aburría porque no entendía lo que leía. Hay una parte de la Biblia incluso que dice la Biblia que en una ocasión Dios envió a uno de sus siervos, lo envió con un hombre que iba en medio de un camino, de un desierto, y lo primero que este hombre le preguntó a aquel que llevaba tiempo leyendo la Biblia fue lo siguiente: ¿entiendes lo que lees? Y la realidad es que muchos de nosotros tal vez no entendemos lo que leemos, y por eso es bien importante pedirle a Dios que Él nos ayude a entender lo que tú y yo estamos leyendo. Ahora, ¿por qué es necesario entender lo que leemos? Porque la Biblia es para entender, para guardarla, decíamos hace un momento, pero también para cumplirla. ¿Por qué tenemos que cumplirla? Porque es un mandato del Señor. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué, hermano? Porque si solamente somos oidores de la Biblia, pero no somos hacedores, dice en lo que acabamos de leer, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Y esto lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Entonces es necesario que no solamente la leamos, sino que le pidamos al Señor que nos ayude a entender su palabra. Porque si la entendemos, entonces podemos traer una aplicación a nuestra vida. Pero continuamos un poquito más adelante. La Biblia del Señor trae algo impresionante cuando nosotros la estudiamos. Dice la Biblia en el Salmos 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Esto es bien impresionante, te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que cuando nosotros estudiamos los mandamientos del Señor, los cuales son rectos, esto nos alegra el corazón. ¿Conoces una persona que está angustiada? Es más, tú te sientes angustiado, te sientes triste, te sientes frustrado. Bueno, la palabra del Señor dice que su palabra, que sus mandamientos alegran el corazón. Entonces, ¿te sientes frustrado? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes angustiado? Quiero decirte algo, empieza a leer la palabra del Señor, que la Biblia dice que a los que estudiamos su palabra, Él alegra el corazón. ¿Sabes que hay libros buenísimos? Hay libros muy buenos. Hay libros de literatura de diferentes autores que cuando tú los lees y los estudias, es admirable y es rico estudiar y leer ese tipo de libros. Pero aún más lo es leer la Biblia. Ahora déjame explicártelo de esta manera. Sabes que tú y yo tenemos a nuestros pastores. Tú tienes a tu pastor, si eres de la congregación, y aunque no lo seas, puede que tú veas en algún momento en internet o en algún lugar a cierto predicador, a cierto líder hablar y predicar del Señor de una manera maravillosa, y es rico, es delicioso escuchar a estas personas hablar de Dios. Ahora, imagínate tú, si es rico escuchar a gente hablar de Dios, imagínate tú qué rico es escuchar hablar a Dios, escuchar su palabra, estudiar su palabra. Por esa razón la Biblia dice que a los que entendemos y que estudiamos sus mandamientos, su palabra, eso nos alegra el corazón. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres ver cómo Dios te habla? Lee la palabra del Señor, porque eso te va a alegrar el corazón. Quiero avanzar un poquito más rápido porque el tiempo se nos está yendo, pero en Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia, la palabra del Señor dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si tienes poca fe, si tú no tienes fe, si tienes duda, quiero decirte algo. La palabra de Dios aumenta la fe de los que somos cristianos, aumenta la fe de los que podemos creer en el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 11, versículo 11, la Biblia dice: por la fe
Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. En otras versiones dice, al que había dicho la promesa. Entonces, por eso le digo, hermano amado, si nosotros leemos la palabra, si estudiamos esto que es la palabra y la voz de Dios, y creemos fielmente en sus promesas y en sus palabras, esa fe va a aumentar. Y si tu fe aumenta, tu fe va a traer al presente las ilusiones que tú tienes para el futuro. Entonces, cuando tú y yo leemos la palabra, nuestra fe es aumentada. Pero hay más. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 31-32 la Biblia dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios libera. La Biblia es libertad. Por eso, mire, es bien impresionante entender esta expresión que yo le decía cuando empezábamos esta transmisión. La Biblia es el único libro que cuando tú lo abres y empiezas a estudiarlo, es el único libro donde el autor está presente cuando tú lo lees. Imagínate tú tener al Señor al lado tuyo cuando estás leyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que aquellos que conocen la verdad, esa verdad los libera, esa verdad los hace libres. Tal vez tú estás cautivo por algún vicio. Tal vez tú estás cautivo por algo que puede estarte cautivando, por algo que puede sentirte atrapado. Tú has querido huir, tú has querido salir de todo lo que estás viviendo. Puede ser algún sentimiento, puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna frustración, puede ser la depresión, no lo sé. Pero Dios lo sabe. Y la palabra de Dios dice que Jesús le dijo a estos hombres que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, si ustedes escudriñan y se mantienen y viven esta Biblia, esta palabra, número 1, serán mis discípulos, pero número 2, van a conocer la verdad. Y la verdad, esa verdad que ustedes van a conocer a través de la palabra, a ustedes les va a dar libertad. El Salmo 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces todo aquel que busca los mandamientos, todo aquel que busca la palabra de Dios, es libre, puede ser libre. Pastor, pero ¿a mí de qué me sirve leer la Biblia? O yo no tengo esas ganas de leer la Biblia, me cuesta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tengo problemas en mi matrimonio, a mí me frustra ver a mis hijos en vicios, o me cuesta ver cómo las cosas no están funcionando bien. Me cuesta porque no tengo paz en mi corazón. Me cuesta porque estoy lleno de angustia, de turbación, de deudas tal vez, de incomodidades. Bueno, tal vez se te fue la paz. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 165. Mucha paz, escucha, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces fíjate esto. Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tus mandamientos. Entonces la palabra de Dios, los mandamientos, la Biblia, la que es la palabra de Dios, trae mucha paz a aquellos que le leemos, a aquellos que le escudriñamos, a aquellos que le conocemos. Y escucha, y para ellos no hay tropiezo. Entonces, hermanos, amigos, la Biblia trae un aumento de fe. Y cuando la fe se aumenta, entonces viene un aumento de paz. Entonces, si tú te sientes mal, si tú no tienes paz, empieza a leer la palabra de Dios. Que si tú lo haces, no solamente va a ser aumentada tu fe. Cuando sea aumentada esa fe, entonces te va a llegar esa abundante paz de la cual la Biblia está hablando. Porque ese es el deseo del Señor, ese es el deseo de Dios para nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción. Escucha esto, Jesús mismo dijo esto, en el mundo tendréis mucha aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Pero el deseo de Jesús era este en Juan 16:33, estas cosas yo te he hablado, todo esto está escrito para que en mí tengas paz. Ese es el deseo de Dios. Ahora, quiero terminar, porque ya me alargué un poco, pero quiero terminar con esta última parte. La palabra del Señor también nos sirve, y esto es algo de lo más importante para lo cual la necesitamos tú y yo, para saber distinguir entre lo bueno y lo malo,
para saber distinguir entre el bien y el mal. Dice la Biblia en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Porque aquel que no conoce la palabra de Dios no puede conocer a Dios. Tú no puedes decir que conoces a Dios si ni siquiera conoces su palabra. Tú no puedes decir que conoces a Dios si ni siquiera conoces lo que Él dejó estipulado y escrito para ti, para mí como sus hijos. En el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su alabanza permanece para siempre. Por último dice Salmos 37:27, apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Entonces, hermanos amados, amigos, en esta noche yo quisiera dejar esta palabra en su corazón. Pero antes de que terminemos esta transmisión, yo quisiera hacer una oración con usted. Sabe que hemos hablado tal vez un poquito rápido, pero hemos dado el fundamento del por qué ustedes y yo necesitamos escudriñar las Escrituras. Sabes, para muchos esta situación que está ocurriendo ahora con esta pandemia, hay una sociedad atemorizada, hay vecinos que temen. Incluso tal vez tú que estás detrás de tu pantalla tienes temor y tienes miedo porque no entiendes todo lo que está sucediendo, pero la Biblia da luz de todo lo que está ocurriendo. Por eso es importante que tú y yo escudriñemos las Escrituras, profundicemos en ellas. No solo leerla por leerla, no es proponerte leer ciertos capítulos o avanzar y terminar de leer la Biblia en cierto tiempo. No. Es leerla tranquilamente para que tú puedas realmente no solo leer el contexto, sino que el Espíritu Santo pueda revelarte su palabra y podamos cada uno de nosotros recibir no solamente estos beneficios, sino muchos más, los cuales a la luz de la palabra podemos ver que son para todos aquellos que escudriñamos su palabra. Si te parece, terminemos este tiempo con oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos tener hambre de Él, hambre de su palabra. Y propone en tu corazón, así como hoy estás con tu familia o tal vez hoy te diste tiempo para escuchar esta transmisión, ahora date tiempo para estar estudiando la palabra del Señor. ¿Te parece que oremos? Inclina tu rostro, por favor. Señor, gracias te doy en este momento por tu palabra. Señor, gracias por la vida de cada uno de los que me ven y que me escuchan. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno y hasta el día de hoy podemos ser espectadores de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Somos partícipes de ese amor abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, pero hemos entendido en este tiempo que hemos estudiado tu palabra que es necesario, Señor, que para tener acceso a esos beneficios del reino cumplamos con los requisitos del reino. Y uno de ellos, Señor, es escudriñar las Escrituras, es escudriñar tu palabra. Yo te suplico, Señor, que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones, que pueda ser cincelada en nuestros corazones, para que podamos aplicarla, para que podamos empezar a estudiar tu palabra, Señor, y ser conscientes de que cuando abramos la Biblia, de que cuando la encendamos en nuestros electrónicos, saber que tú estás presente, Señor, porque tú estás ahí, tú estás acá en este momento, tú estás en cada hogar ahí, y tu promesa es que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, muchas gracias por este tiempo te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos amados y amigos, muchas gracias por este tiempo que usted se ha dado por estar con nosotros. Quiero terminar este tiempo agradeciéndole por supuesto su tiempo, diciéndoles que les amamos, iglesia, que les extrañamos, que estamos ya planificando junto con el pastor general de la iglesia, reflexionando y analizando toda la situación para saber cuándo regresamos a casa. Y deseamos con todo nuestro corazón que mientras ese día llega de volver a la iglesia, el Espíritu Santo pueda estar verdaderamente en sus hogares, el Espíritu Santo pueda estar en sus cultos familiares. Y muchas gracias a cada uno de ustedes que ha estado reportándose en el grupo de WhatsApp, que ha estado cumpliendo con todos los llamados y las indicaciones que se nos ha hecho como congregación. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por darse ese tiempo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en ti paz, como dice la palabra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Así terminamos este tiempo. Les enviamos un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús. Amén.